Bueno, la charla, como titula Efectividad de la suplementación nutricional, no pretende reemplazar el consejo de un profesional, es una charla divulgativa, informativa, y vamos a comenzar. Bueno, primero hay que definir cuál es la definición de los suplementos nutricionales, ¿no? Los suplementos nutricionales son una gama amplia de productos destinados a satisfacer los requisitos nutricionales esenciales, o sea, son alimentos, ¿no? Están en diferentes formas, están en forma de tabletas, cápsulas, geles, líquidos, en fin, hay muchas presentaciones y pueden venir tanto en componentes individuales como en multicomponente. También están las vitaminas, minerales, la fitoterapia, que son las hierbas, aminoácidos, ácidos grasos, en fin, hay muchos tipos de componentes dentro de la suplementación. ¿Por qué es importante? Ya hablaremos de la importancia de los suplementos, pero sobre todo en las personas que no tienen los requerimientos básicos de nutrición, ahí es donde son vitales. Pero veremos que incluso en una dieta occidental estamos teniendo deficiencias en la nutrición y ya veremos cuáles son las razones. Bueno, hablar de suplementación y no hablar de Linus Pauling, premio Nobel de Química y de Paz, 2 veces premio Nobel, es para muchos el fundador del concepto ortomolecular de suplementación. Él decía que para preservar la salud y tratar enfermedades hay que administrar la cantidad óptima de moléculas que el organismo necesita, ¿no? Eso quiere decir que a veces cuando damos suplementos y vemos que no funcionan es porque nos estamos quedando cortos en las dosis para realmente tener eficacia terapéutica, sobre todo para los que son profesionales de la salud. ¿Por qué estamos teniendo esta situación de pérdida de nutrientes? Primero, el déficit nutricional se debe al exceso de refinamiento de los alimentos, ¿no? Sobre todo las harinas refinadas. Sabéis que cuando se quita la cáscara, la fibra de las harinas, el complejo B se pierde. De hecho, por ley, en muchos países las harinas tienen que refinarse, tienen que suplementarse, perdón, con complejo B. Lo otro es la contaminación del suelo, la lluvia ácida, la deficiencia de nutrientes como el selenio, ¿no? Estamos teniendo en la clínica, yo lo veo en la clínica de medicina integrativa, cuando hacemos análisis vemos que el selenio casi siempre está bajo. La contaminación del agua, el exceso de grasas saturadas, sobre todo margarina, grasas que no son adecuadas, y el tipo de fertilización que estamos haciendo en el suelo, sobre todo algunos pesticidas. Todo eso hace que, a pesar de que tengamos una alimentación correcta, tenemos deficiencias de nutrientes la mayoría de la población. Esto es un informe de la Organización Mundial de la Salud, hablando específicamente de la anemia. Comentan que afecta al 43% de los niños, el 38% de las mujeres embarazadas y el 29% de las mujeres no embarazadas en todo el mundo, ¿no? Obviamente de ahí se sacan estadísticas de países en vías de desarrollo, pero no exclusivamente, ¿no? La causa más común de esta anemia es evidentemente la deficiencia de hierro, pero hay otros factores que hacen que aunque tengamos un hierro adecuado en la ingesta, tengamos anemia. Por ejemplo, deficiencias de vitamina A, de vitamina, el complejo B12, folato y riboflavina. Es decir que las deficiencias no se dan de un solo componente, eso también hay que tenerlo claro. Cuando tenemos deficiencia de un mineral, frecuentemente lo tenemos de varios, ¿no? Y ya miraremos las razones. Hay otro factor y es que nos alimentamos también de lo que absorbemos, no solamente de lo que consumimos. A veces tenemos una cantidad de nutrientes en la alimentación adecuada, pero por diversas razones no se absorben de manera óptima. Síndromes de discontinuidad de la mucosa, colon irritable, etcétera, hace que esos nutrientes sencillamente no se absorben de manera eficaz. Bien, en esta diapositiva quería comentarles un poco con relación a la tercera edad. En la tercera edad, sobre todo, se da esta deficiencia por problemas de deglución, la pérdida sensorial, hay comorbilidades con muchas otras enfermedades. Los malos hábitos también, independientemente de la edad y de las características demográficas, hacen que tengamos deficiencias nutricionales. Entonces, a pesar de vivir en el mundo industrializado, en Europa, que tenemos recursos para una alimentación correcta, por malos hábitos, a veces estos nutrientes no llegan. ¿Cuál es la prevalencia del uso de los suplementos nutricionales?
En este estudio se vio que oscila entre el 22 y el 53%. Esto se hizo en estudios realizados en Estados Unidos, Canadá, Corea, en Inglaterra, Suecia, Alemania y Francia. Normalmente se utilizan multivitamínicos con o sin minerales y esos fueron los más utilizados. También vieron que en Canadá se utilizaba más la vitamina C y la vitamina D era más usada en mujeres. Eso fue lo que concluyeron estos estudios. O sea que hay un uso importante de los suplementos y vemos también la necesidad de formarnos para utilizarlos de una manera más adecuada. Este es otro reporte de nutrición mundial. Este viene de la International Food Policy Research Institute. Pues disculpar que muchas diapositivas, la literatura está en inglés, así es como está el tema científico, entonces para poner la referencia exacta he preferido dejarlas como son. Ellos reportan que la desnutrición conduce a deficiencias de micronutrientes esenciales con efectos perjudiciales y a veces irreversibles. Esto especialmente en la población infantil, cuando hay escasez de micronutrientes, en esa edad es cuando puede haber consecuencias que son difíciles de recuperar. Bien, la desnutrición por micronutrientes afecta a 2.000 millones de personas globalmente, o sea que desconocer esta situación pues es desconocer también los datos. Además, datos de entidades pues, oficiales reconocidas. Esta es una estadística que se dio en la FAO. El reporte de la CDC, que es el departamento que se encarga de la parte del control de enfermedad y prevención de Estados Unidos, comentaba lo siguiente. Decía que la principal deficiencia que han encontrado es sobre todo en hierro, vitamina A, en folato y en zinc. Y pues obviamente hacen referencia de las consecuencias devastadoras que esto trae. La principal forma de tener esos nutrientes es a través de la alimentación, lógicamente, y de mejorar los hábitos. Pero incluso así, mucha gente no logra llegar a esos mínimos requerimientos de nutrientes y ahí es donde la suplementación tiene su rol. También comentan que por lo menos la mitad de los niños y de las mujeres en edades y de los niños entre 6 meses y 5 años tienen por lo menos una deficiencia o más de micronutrientes. Esto es impactante, ¿no? la estadística. Este es otro estudio, publicación de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Ellos tienen una parte donde se encargan de las políticas que tienen mayor evidencia científica. Y dentro de muchos otros hábitos que hay que mejorar, lógicamente recomiendan el ácido fólico, que ya está institucionalizado en todo el mundo para las embarazadas, tomarlo antes de la concepción y hasta 12 meses después del parto. El yodo, que del yodo no se habla tanto, pero hay una gran deficiencia de yodo porque no en todos los países la sal está yodada y también incluso en países donde la sal está yodada, pues nuestra principal fuente de yodo es a través de la sal. Entonces hay mucha gente que está deficiente de yodo. Se debe tener en cuenta para suplementarlo en los países, sobre todo donde hay cretinismo, que es esa deficiencia marcada de yodo. Hablan también del calcio en las mujeres que van a entrar en embarazo, porque disminuye la hipertensión gestacional. Y sobre todo en las comunidades donde hay baja ingesta de calcio. Entonces estos son datos de la Organización Mundial de la Salud que podemos desconocer, pero que nos dan un soporte de por qué tenemos que investigar más sobre la suplementación. En esta publicación, esto es de la revista Nutrients del 2015, estas son revistas de muy alto impacto, son revistas que consultamos los médicos de manera habitual, donde comentan lo siguiente: las deficiencias más prevalentes, esto es lo que tiene que ver con los niños en Europa, por eso quise traer datos europeos, porque a veces creemos que estas deficiencias son solamente en países tercermundistas y no es así. Entonces las deficiencias más prevalentes fueron la vitamina D, la vitamina E y el yodo. Diferentes políticas en la Comunidad Europea, por ejemplo, la sal es de obligación, tiene que estar yodada de manera obligatoria en Dinamarca, pero es voluntaria en Finlandia e Italia. Entonces eso condiciona las diferencias por lo menos de yodo. En este mapa que ven aquí, a la derecha, en la parte verde, vemos como hay unos países donde está la ingesta de vitamina D
está mayor de 5 microgramos al día, y en otros, en donde está en rojo, está menor de 5 microgramos al día. Hay unos valores ideales de ingesta diaria de nutrientes. Eso es uno de los criterios que se tiene para saber si hay una buena nutrición, ¿no? Y hay otros factores para medirlo. Este es un reporte de la deficiencia de yodo en Europa, también de la Organización Mundial de la Salud. Es un reporte completo, lo pueden consultar en la página de la OMS. Y aquí, en este gráfico, muestran cuáles son los países que están teniendo más problemas con relación al yodo, ¿no? Entonces vemos que esto no es solo un problema de África ni de países en vías de desarrollo, sino que también nos afecta aquí a los que estamos en Europa. Bueno, aquí en este gráfico es para mostrar lo complejo que tiene que ver y las consecuencias que traen la falta de micronutrientes. Y hay varios factores. Hay factores que son culturales y económicos. Países más pobres o que tienen políticas inadecuadas de nutrición, pues va a afectar eso. Por otro lado, también las prácticas de nutrición inadecuada, de malos hábitos, y otras que tienen que ver con enfermedades. La enfermedad crónica también puede traer deficiencias de micronutrientes. Hay muchos fármacos que hacen que el consumo de minerales, vitaminas sea mayor, y eso también conlleva a esta situación. Y al final, aquí abajo, vemos que esto nos va a afectar de manera circular, porque vamos a tener problemas con el parto, los niños, y al final es un círculo vicioso. En esta publicación, que es en esta revista que es el Annals Nutrients on Metabolic del 2015, hablan de la epidemiología de las deficiencias de micronutrientes. Dicen que uno de los factores más importantes para cambiar a nivel de salud pública la salud es el impacto de la nutrición. Impacto que tiene que ver con, lógicamente, hábitos alimentarios, pero también con la suplementación como política pública. Especialmente poblaciones vulnerables como las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, ¿sí? Son los que están con mayor riesgo y que han encontrado nuevamente deficiencias de yodo, deficiencias de hierro, de folato, vitamina A, del zinc, y eso pues se ha visto que está bastante diseminado. Aquí en este gráfico a la derecha vemos el círculo vicioso. Si tenemos una infancia con mala nutrición, eso va a conllevar a que tengamos una capacidad psíquica disminuida, menos capacidad intelectual. Eso va a conllevar que en nuestra infancia pues tengamos dificultades en la educación, de comportamiento. Obviamente es multifactorial, pero es uno de los factores importantes, la nutrición. Luego la adolescencia va a conllevar otras situaciones, y luego estos adolescentes son adultos que van a tener hijos. Y todo eso hace que este círculo vicioso se pueda romper si ponemos atención en este tema. Aquí nombraban que los primeros 1000 días del nacimiento, una vez se nace, los primeros 1000 días, lo que sucede a nivel nutricional es crítico para el futuro de estos niños. Si podemos actuar a ese nivel, vamos a tener un impacto importante en la salud. Especialmente hablan que la reducción de la capacidad cognitiva, y sobre todo hablan del zinc, cómo la deficiencia del zinc puede conllevar problemas no solamente de diarrea, sino de crecimiento. También dicen que la deficiencia de vitamina A es la principal causa de ceguera en el mundo. Y esto sí se da sobre todo en países tercermundistas, donde los niveles de este micronutriente son muy bajos. Bueno, esta es de la revista Nature, es una revisión. En esta comentan lo siguiente. En los países que están en vías de desarrollo, lógicamente el problema de la suplementación y de los nutrientes es más grave, pero también comentan que en la posmenopausia, especialmente la vitamina D es vital para evitar problemas óseos. Bueno, en la clínica, ¿cómo se hace el diagnóstico de estas deficiencias? Es un reto, porque la mayoría de analíticas son en sangre, y muchos de estos micronutrientes, magnesio, zinc, cuando los medimos en sangre, nos pueden dar que están bien,
pero no es representativo de lo que realmente está pasando en el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo, para tener el adecuado nivel de nutrientes, sobre todo minerales, en sangre, pues hace movimientos metabólicos para mantenerlo así, a expensas de tener menos, por ejemplo, volumen óseo y otras situaciones. Normalmente en la clínica de medicina integrativa pedimos con alguna frecuencia, cuando que realmente queremos saber si a un paciente le falta zinc, magnesio, lo podemos hacer intraeritrocitario, es una forma de hacerlo, no es la única, pero frecuentemente sabemos que al comienzo, cuando un paciente llega a la consulta, la deficiencia es tal que medir eso al inicio de la terapia no es tan eficiente. Bueno, esta es una publicación reciente, es del 2018, es muy interesante. La traje a colación porque nos habla del impacto de la suplementación a largo tiempo, a largo plazo. Dicen aquí que incluso después de 12 años, cuando se redujo la mortalidad cuando se utilizó selenio y la coenzima Q10, incluso después de 4 años, de haber sido suplementado. O sea que el efecto de una suplementación se mantiene en el tiempo, incluso si no se están tomando los suplementos. Este fue un estudio además prospectivo, randomizado, doble ciego, que verán a nivel de evidencia tiene un impacto, es de los más altos. Como estamos hablando de evidencia, tenemos que dar un pequeño resumen. Esto es mucho más complejo, pero bueno, para que nos entendamos, los estudios tienen diferente nivel de evidencia. Vemos aquí abajo lo que tiene menos evidencia son los in vitro, estudios in vitro, luego vienen los que son en animales y ahí vamos hasta el metaanálisis. Vemos que entre más alto es la calidad de la evidencia, el sesgo también puede ser alto, o sea que tenemos esa situación. Y la mayoría de estudios en los suplementos, sobre todo en fitoterapia, es complejo hacer un estudio randomizado, controlado, sobre todo los metaanálisis, porque la diferencia de la calidad de los extractos varía mucho, pero también los hay. Entonces sabemos que los ensayos clínicos, los metaanálisis son los más importantes, pero las evidencias de experimentos de otro nivel también son útiles. La evidencia más alta es la 1A, que son revisiones sistemáticas, que son homogéneas, es decir, que las poblaciones se parecen bastante en el estudio. Son estudios que son comparables y son obviamente randomizados. Bueno, quería también traer a colación la OSMI, que es el Observatorio de Salud y Medicina Integrativa. Esta es una iniciativa del doctor Tinao, que es el director científico de CMI, de la Clínica de Medicina Integrativa, y aquí lo que se ha tratado es de tener información adaptada también al paciente y al profesional. Está en construcción, todavía falta, pero es interesante que la puedan consultar y aportarnos también a ese respecto. Bueno, la EFSA, que es la European Food Safety Authority, es la que se encarga de velar por la seguridad, los claims de la alimentación y de los suplementos nutricionales. En los alimentos, en los complementos alimenticios, que es la manera más estricta de decirlo, cuando se habla de una propiedad de una sustancia o de una propiedad beneficiosa de una sustancia, se hacen comités a nivel de la EFSA, se revisan estudios, sobre todo ensayos clínicos y ojalá obviamente metaanálisis, y con base en esa información es que se pueden dar y colocar en los botes propiedades beneficiosas de sustancias, de productos, ¿no? Entonces, hay algunos claims o aseveraciones de propiedades beneficiosas que todavía no han sido probados, pero que tienen un soporte en la literatura, tienen una revisión o un ensayo clínico que, aunque todavía no hay un consenso, hay una evidencia de que eso que se dice que hace una sustancia es cierto. Entonces, esa es la manera en que podemos colocar o no una propiedad beneficiosa de un suplemento, por ejemplo. Entonces vemos acá que, por ejemplo, aquí en este caso se habla del zinc, contribuye al mantenimiento de la piel normal, ¿no? Ese es el claim que además está permitido. Entonces, eso se puede colocar en cualquier sitio, en cualquier, digamos, suplemento. Tiene unas condiciones. Para poder colocar esto, la cantidad que se tiene que tomar es la que se ha establecido en los estudios, es efectiva para ese fin.
Por lo tanto, no cualquier suplemento o producto alimenticio que tenga zinc se puede colocar esto. Entonces, esas son maneras de velar, primero por la seguridad y también por lo que se puede o no decir de un suplemento alimenticio. Bueno, hablemos un poco de la cúrcuma. La cúrcuma tiene este claim en el cual se dice que ayuda a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, ¿sí? Aquí dicen, por ejemplo, que se puede continuar usando este claim mientras hay una decisión conjunta de la Comisión Europea, es decir, que lo aceptan hasta que no haya un consenso. Y ponen estas dosis mínimas para que se dé este efecto que ellos dicen, en las cuales tienen que ser 300 miligramos kilo, y la dosis deseada tiene que ser 250 miligramos 2 veces al día. Entonces tiene unas características especiales con las cuales este efecto de reducir la inflamación y el estrés oxidativo se puede dar. Habitualmente, cuando utilizamos los suplementos, no llegamos a esta dosis mínima en algunas sustancias. Y claro, si lo que se ha evidenciado es que la dosis mínima para esto es esta y utilizamos una menor, pues obviamente no vamos a encontrar ese beneficio. La rodiola, que es un gran adaptógeno, una planta, cuando digo adaptógeno, son sustancias que tienen tantas propiedades tan diversas que se les clasifica así como adaptógenas. Ayudan a regular sobre todo el cuerpo. En esta ponen el comentario de uso tradicional. También en la EFSA se habla sobre usos tradicionales. Recordemos, hay plantas y sustancias que llevan 1000 años de tradición. La cúrcuma es una de ellas en la medicina ayurvédica. Entonces, desconocer eso 1000 años porque todavía no hay el estudio randomizado, doble ciego, pues no sería coherente. Entonces, ellos han podido, bueno, se puede decir que hay usos tradicionales, ¿no? Bueno, en esta publicación se habla de la eficacia de la cúrcuma, en este caso mezclada la cúrcuma con el azafrán. Hizo un estudio doble ciego, randomizado y controlado. ¿Se acuerdan de la pirámide? Es un estudio que está en la parte más alta, o sea que tiene una evidencia importante, ¿no? ¿Qué encontraron de la mezcla de azafrán y cúrcuma? Que puede ser útil especialmente para casos de depresión y ansiolíticos en depresión mayor. No quiere decir esto que el que lea esto dice, ya tengo la solución. No, estoy comentando el resultado de un estudio donde están diciendo que puede ser eficaz para eso. Este no es una claim, pero sí es algo para tener en cuenta en cuanto a la evidencia que tiene. Aquí arriba está la ingesta diaria recomendada, el IDR, en este caso puse la del magnesio. Estas son dosis que son las que se colocan en los botes, que son dosis muy seguras, frecuentemente están muy por debajo de las dosis, vamos a decir, terapéuticas que se utilizan en suplementación nutricional más ortomolecular, digámoslo así, y obviamente pues se recomiendan por edades, ¿no? Esto se hace después de hacer estudios en animales y luego extrapolar eso también a lo que pasaría en humanos, pero muchos de los estudios son hechos en animales. Es posible que si hiciéramos una revaloración de esto, veríamos que estamos muy por debajo de lo que sería la dosis diaria recomendada, pero es lo que actualmente se dice. A propósito de la vitamina D, en cuanto a la ingesta diaria recomendada, verán la diferencia entre la ingesta diaria recomendada que se sugiere y la dosis tope superior que es segura, es la parte superior de la gráfica, en la cual la dosis tope es hasta 100 microgramos día, y en cambio para un adulto la ingesta diaria recomendada, ellos recomiendan unas 20 microgramos al día, que equivale a 800 unidades internacionales al día. Entonces vemos cómo la dosis diaria recomendada es 20 y la dosis tolerable alta, segura, llega hasta 100, o sea que es un margen bastante amplio. ¿Qué vemos en la clínica? Que con esta dosis de 800 unidades difícilmente vamos a llegar a subir la vitamina D en sangre de un paciente para estar en el nivel óptimo, que ya veremos cuál es. Es para que veamos el matiz de las dosis, que a veces nos quedamos muy cortos en la suplementación. Bien, esta es la opinión de la EFSA, este es del último reporte que se hizo en el 2016. Ellos ya se reunieron, hicieron un consenso
y vieron que teníamos que llegar en sangre por lo menos a una dosis de 50 nanomoles litro. Es decir, que teníamos que irnos más arriba de lo que estamos diciendo que es el mínimo de vitamina D en sangre. Ya lo están diciendo en la EFSA además. También concluyeron que para llegar a ese mínimo, en promedio se tendría que utilizar la dosis de 15 microgramos día, pero los que trabajamos en la clínica vemos que con 800 unidades frecuentemente no se llega a lo que queremos obtener en un paciente en cuanto a vitamina D. Por supuesto que esto quiere formación para saber dar la dosis adecuada y bueno, aunque la vitamina D es muy segura. Este es un estudio un poco antiguo, pero es una publicación de la New England Journal of Medicine, que es tal vez uno de los referentes más importantes en literatura científica, y ya empiezan a decir desde esa época, desde el 2012, que con 800 unidades internacionales de vitamina D se podía ayudar a evitar fracturas de cadera, sobre todo en las personas mayores de 65 años. ¿Sí? Encontraron eso. Casi siempre en estas publicaciones al final colocan, pero faltan más estudios, incluso cuando hay estudios doble ciego, ensayos clínicos, siempre faltan más estudios, eso para que lo tengan en cuenta. Digamos que en la parte de suplementación hay una especial rigidez o exigencia que a veces no se hace con otro tipo de sustancias, ¿no? Esta es hablando un poquito del selenio y de lo que puede hacer a nivel del aparato reproductor masculino, especialmente con la calidad de los espermatozoides o la espermogénesis. El claim, este es permitido, o sea que el selenio a dosis adecuadas se puede decir que contribuye a una espermatogénesis normal. En esta publicación, y este claim se basa en esta publicación que está aquí abajo, en la cual se hizo una suplementación con selenio, con N-acetilcisteína, que es una sustancia que además ayuda a depurar, y fue un estudio de doble ciego, controlado, placebo y randomizado, o sea, un estudio de un nivel supremamente alto, ¿no? ¿Qué encontraron en este estudio? Que con esta mezcla ellos veían que se mejoraba la fertilidad masculina, pero faltan más estudios, ¿no? Ahí lo tenemos, para que lo podamos ver. Qué interesante que el concepto de la medicina integrativa es la de integrar con evidencia, claro, lo que funciona a nivel tradicional y hacer grupos interdisciplinarios para poder ayudar mejor al paciente y que el paciente participe activamente en esa sanación o esa curación. Entonces, la suplementación es parte importante de ese enfoque integrativo. Aquí hablando de otro sistema de los ojos, el ocular, la degeneración macular, que es muy frecuente. ¿Qué encontraron en este estudio? Esto fue publicado en los Annals de Oftalmología, que es una revista de bastante reconocimiento, y encontraron que la vitamina, haciendo una mezcla de vitamina C, vitamina E a estas dosis, beta-caroteno, zinc, hay una reducción marcada en la progresión de la degeneración macular avanzada con la edad, ¿sí? El resultado persistió durante 5 años después. Entonces, qué bueno que esto, sin reemplazar terapias convencionales, lo tengamos en cuenta a la hora de mirar a un paciente que tenga esta situación. Esta publicación es de la American Journal of Hypertension. Es un poco antigua, pero también quise traer artículos, este es del 2002, donde ya desde esa época se hablaba, y este es un metaanálisis, ¿no? Donde veían que la dosis de magnesio podía influenciar la hipertensión. O sea que es un estudio ya bastante relevante. Tendríamos que tener en cuenta el magnesio también para esta enfermedad, como coadyuvante por lo menos. Esta es la Journal of American College of Cardiology. En esta investigaron, se hizo una revisión, esta es una revisión en la cual se revisaron 40.000 pacientes y sobre todo se vio la injerencia de los omega 3 en los pacientes que han tenido un infarto. A estas dosis de 800 a 1000 miligramos día, una mezcla entre EPA y DHA, que son los componentes de omega 3 marinos, los que más se han estudiado, vio que podía ser interesante. Y no solamente para la enfermedad coronaria, sino para la cardiopatía, la falla cardíaca. Entonces, pero faltan más estudios. Entonces, vale, pero ¿hasta cuándo no vamos a tener en cuenta esta información, ¿no?
Estos son los gráficos del estudio anterior que les comenté, donde se veía cómo bajaba por la probabilidad de la mortalidad, de la muerte súbita, arriba a la derecha, la mortalidad cardiovascular abajo a la derecha. Vemos la parte roja, tiene que ver, la línea roja es en la cual se suplementó, y el control fue donde no se suplementó. O sea que hay una diferencia significativa en esos gráficos. Bueno, en esta publicación se vio el impacto de los ácidos grasos, la vitamina B, la vitamina C, magnesio y zinc en el estrés. En este caso fue en mujeres, el estudio fue una revisión sistemática. Se revisó todas las publicaciones hasta la fecha. Esto es un estudio, una publicación del 2017, también es muy reciente, y encontraron lo siguiente, que la mezcla entre magnesio y vitamina C, vitamina B6, puede reducir la ansiedad y mitigar también el exceso de estrés, es lo que ellos comentan ahí. Entonces, bueno, son datos que es bueno que los tengamos en cuenta a la hora de, sobre todo los profesionales de la salud, que los puedan revisar. Bien, esta publicación del Clinical Nutrition del 2013, en esta lo que se investigó es a propósito de la demencia, que en los países industrializados la demencia es un problema endémico, cada vez va a ser más. Esta es una revisión sistemática, es un metaanálisis también, y encontraron que suplementación, en este caso hicieron una suplementación con líquidos en forma de batidos, con una mezcla de vitaminas, y encontraron que esto podía ayudar primero a mejorar el peso y la parte cognitiva. Esto se pudo evidenciar en los pacientes que tenían demencia. Nuevamente, a propósito de la coenzima Q10 y de la utilidad en la falla cardíaca. Entonces ahí ponen de manera un poco irónica, es solo otro suplemento, como diciendo, es así, solamente es un suplemento. ¿Y qué encontraron? Que este estudio demuestra que, o sugiere de manera marcada, que efectivamente la enfermedad, en la falla cardíaca, este suplemento puede ser útil en reducir también los efectos adversos y también la mortalidad. Eso fue lo que concluyó el estudio. La coenzima Q10 cada vez va a tener más importancia por el uso de las medicaciones para bajar el colesterol, porque en la ruta metabólica de estas medicaciones se impide la producción de vitamina D3 y de coenzima Q10. Entonces, qué bueno que lo tengamos en cuenta de manera conjunta a este tipo de medicaciones. Esa es una manera de trabajar sinérgicamente con los fármacos, que por supuesto son necesarios. En esta publicación se vio el rol en la enfermedad inflamatoria del colon, el colon irritable, que ya sabemos que es el cajón de desastres de muchas otras patologías o situaciones. Es una revisión sistemática y en este caso se vio cómo al incluir té verde, en este caso vitamina D, B12, dice aparentemente tiene un efecto beneficioso, eso sí, si fuera necesario suplementarse, ¿no? Claro, si fuera necesario o si fuera apropiado suplementarse. Porque claro, se entiende de manera corriente o frecuente que si estamos comiendo cantidad de nutrientes adecuados, pues no tendríamos que estarnos suplementando, ¿no? Bien. Esta es de la British Medical Journal. A propósito, este estudio, ojalá que si se quedan con solo este estudio, yo quedo contento. Bien, aquí se vio el impacto de la vitamina D como causa de muerte por muchas razones. Es una revisión sistemática de metaanálisis, además de metaanálisis randomizados y estudios de intervención. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que el riesgo de muerte por causas cardiovasculares, cáncer y otras causas se disminuía suplementándose con vitamina D3. Eso sobre todo en las personas mayores, ¿no? Sin embargo, colocan ahí, se requiere hacer más estudios para ver si eso mismo se da con la D3 y la D2 y sus efectos a nivel del riesgo de mortalidad, si se utiliza la D3 o la D2. O sea que todavía no recomiendan que se haga de manera masiva esta
recomendación de vitamina D3 hasta que no se tenga claridad en esos dos factores. Es lo que ellos dicen, ¿no? Aquí, a propósito de los probióticos, en este caso, sobre todo los que son productores de ácido láctico, se habló de la bifidobacteria y específicamente se miró la colitis ulcerativa y el impacto que podría tener. Que descubrieron que el uso de probióticos podía tener un efecto en la colitis ulcerativa, pero en la enfermedad de Crohn no tuvo un efecto importante. También diferenciaban que es más útil cuando son simbióticos, cuando se utiliza el prebiótico con el probiótico. Esa es otra publicación a propósito de los probióticos. Bueno, el embarazo podríamos hablar mucho. Por supuesto, ya hemos dicho a propósito del ácido fólico, pero también los omega 3. Sería interesante valorar cómo están los omega 3 en la embarazada y el impacto que eso tiene en ese feto y también ese niño en muchos aspectos. Aquí está la literatura para cuando la quieran revisar. A propósito del DHA, que es una componente de los omega 3 marinos, sobre todo, su efecto a nivel cognitivo en la función del cerebro. Entonces, dicen que efectivamente la deficiencia de DHA en la infancia es devastadora y que no solamente influye en los niños, sino también en los adultos y que posiblemente, dicen ellos, posiblemente tenga relación con muchos desórdenes psiquiátricos, esa deficiencia de DHA. Entonces, en la dieta mediterránea, si consumiéramos las dosis adecuadas de pescado, posiblemente no tendríamos que estar hablando de suplementación de DHA y EPA. Sí es verdad que hoy día el pescado también tiene unas situaciones de mercurio, de metales pesados, pero frecuentemente no se llegan a esos requerimientos básicos. También es cierto que con el tema de los omegas, sobre todo el omega 3, en el cuerpo tiene que haber un equilibrio entre omega 3 y omega 6. Cuando ese ratio se altera, porque consumes muchas carnes rojas, carbohidratos, etc., a pesar de que comas una cantidad adecuada de pescado, el ratio lo vas a tener mal. Entonces, incluso consumiendo pescado, es interesante valorar la posibilidad de suplementarse con omega 3. Bien. Esta es reciente, este es del 2018, de la revista Nutrition, que es un referente en literatura con relación a la nutrición. Comentan de los efectos beneficiosos del omega 3 y la artritis reumatoidea. Fíjense que la inflamación, todo lo que implica el omega 3, su efecto desinflamante, por lo que les decía del equilibrio de omega 6 y omega 3, parece ser que puede tener un impacto en la artritis reumatoidea, por lo menos es lo que comenta este metaanálisis. Es un metaanálisis, una revisión y metaanálisis. Está muy alto, recordemos, no es un estudio aislado, es una revisión de la literatura. Que vieron que disminuían los marcadores proinflamatorios y mejoraban también el perfil lipídico en sangre. Eso también se pudo corroborar. A propósito del hipericum o hipérico, que es el clásico de la fitoterapia para modular temas emocionales, ya tiene un claim con relación el hipérico a unas dosis adecuadas para depresiones leves. ¿Tiene alguna precaución? Ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Por supuesto que la fitoterapia y los suplementos, sobre todo en dosis más adecuadas, requiere de cierta formación. Normalmente en los botes, cuando hay contraindicaciones, salen en el mismo bote. Cuando son, por decir, el ginkgo biloba, que no se debe dar junto con anticoagulantes, es por dar un ejemplo. El hipérico puede dar un poquito de fotosensibilidad. Personas que, si se expone mucho al sol, podría traer una alteración a ese nivel. Pero en general son muy seguros todos los suplementos, pero sí es verdad que hay que conocer algunas interacciones con algunos fármacos y situaciones de salud. Bien, en este caso comentan en esta publicación que para depresiones moderadas puede ser útil y que incluso es comparable su eficacia y su seguridad con los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, que es, por ejemplo, tipo fluoxetina, es lo que dicen ellos. Nuevamente dicen que se requieren más estudios prospectivos para
bueno, pues seguir investigando esto que se ha encontrado en esta revisión. Bueno, aquí nuevamente del azafrán, que también ese ya lo había dicho a propósito de la depresión, el azafrán. Esta es una revisión sistemática y nuevamente en esta revisión, aunque no se saben todavía muy bien todos los mecanismos del por qué funciona, puede ser útil para temas de soporte a depresiones moderadas, el azafrán. Esta es a propósito del climaterio, en la mujer, los fitoestrógenos. Esta es una publicación del 2015. Parece ser que pueden ser útiles para, dicen acá, para los calores que se dan en esta época, sin efectos secundarios importantes, es lo que concluyen. Aquí, a propósito de los probióticos, de hecho, tal vez de lo que más se está hablando últimamente en la literatura son los probióticos y en las reuniones ortomoleculares, porque sabemos que el centro, mucho de las patologías están en el intestino, y ese desequilibrio de esa flora intestinal o de esa microbiota, pues conlleva muchas patologías en otras a distancia, incluso en el cerebro. Entonces, se está investigando algunos probióticos que pueden afectar temas psíquicos, emocionales, se les ha denominado psicobióticos. En esta publicación, sobre todo hacen énfasis en que la evidencia que se ha encontrado en el Bifidobacterium infantis, pero se ha encontrado en otras, y lo que se postula es que estas bacterias producen sustancias que modulan ejes de control emocional que tienen que ver entre el intestino y el cerebro. Es una de las cosas que se están investigando. Otro paréntesis en cuanto a la seguridad, pues les decía que la mayoría de suplementos de hecho se venden sin receta, porque además son dosis diarias recomendadas, que ya vemos que la mayoría de las veces están para cubrir necesidades básicas que si no las tuvieras tendrías, por ejemplo, raquitismo, ¿no? Pero ya para otro tipo de situaciones pues se requiere conocer las dosis adecuadas permitidas, ¿no? Sí es verdad que en los profesionales de la salud nos falta formación, primero en la nutrición. Hay una gran deficiencia en lo que sabemos los profesionales en cuanto a la nutrición se refiere, y ya lo decía Hipócrates, la nutrición y tu alimento es tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento, decía ya Hipócrates, el fundador de la medicina occidental. Y eso se ha perdido en el camino, y qué bueno que lo podamos retomar, y si hay necesidad, como parece ser lo que muestra la evidencia, que hay muchas deficiencias que incluso con la nutrición adecuada pues no logremos suplir, conozcamos más este tipo de temas. Bueno, era muy corto, esta es una conferencia de tipo más divulgativa, pero vamos a dar sobre todo más espacio a preguntas, comentarios, sugerencias. Sí, espérate que vamos a traer el micrófono para que te escuchen. Un momento. Para las preguntas hay que utilizar el micrófono. ¿Perdón? Sí, para las preguntas. Es para que te escuchen. El micrófono, sí, perdón. Gracias. Yo después de todo esto, Sí. lo que me parece, como resumen que me llega, es que los alimentos no tienen los nutrientes que necesita el organismo humano, y que entonces, para no enfermarnos, para seguir adelante teniendo hijos, para no estar con Alzheimer o problemas mentales, para no estar deprimido, tenemos que además suplementarnos. Esto es lo que, en resumen gordo. A ver, es complejo el darte una respuesta cerrada así, no, porque hemos visto que estamos hablando de temas de agricultura, hábitos alimenticios, es más complejo que eso. Sí es verdad que claro. Dentro de la intervención en la salud, además de eso que dices tú, de aprender a comer mejor, que ya con eso sería una maravilla. Pero con nutrientes, ¿no? Porque, claro, con nutrientes, sí. Lo que pasa es que las dosis... Comer por comer. Claro, las dosis adecuadas vacío. de algunas, por ejemplo, vitamina A, para llegar a las dosis que queremos. Hablemos de la vitamina D, que ese es un ejemplo típico. Si no hay sol y si además tienes tu metabolismo un poco estropeado y si no tienes colesterol, porque además mucha gente está con el colesterol muy bajo, que es precursor de la vitamina D3, si no te suplementas con vitamina D3, pues es que no tienes otra manera en ciertos sitios donde no hay sol. Pero curiosamente en España, para dar un ejemplo, que en el mundo es uno de los sitios que tiene más sol en el año, porque la nubosidad es muy baja.
hay deficiencia marcada de vitamina D3. Los que hacemos consulta lo vemos que estamos muy bajo. Entonces, para responderte, ¿podría ser suficiente una mejor nutrición? Cambiar esos hábitos no es fácil. Los que aquí tenemos algunos nutricionistas sabemos que es un reto, pero incluso así hay algunas situaciones donde los suplementos podrían ser la diferencia y son la diferencia, lo vemos en la consulta, ¿vale? Que sea obligado, pues yo tendría que decirte que no, por supuesto. Pero como estamos viendo que la población está envejeciendo, que cada vez, bueno, estamos siendo más longevos, para tener una calidad de vida más adelante, pues la suplementación es una alternativa importante. Sí. Gracias. Sí. Aquí el doctor. Si me permites, voy antes. El doctor Jorge Ángel, que como veis siempre hace cualquier conferencia suya, la documenta bien, ha dado su opinión. Él es el ponente. Ahora voy a dar yo la mía sobre como una contrapartida. Yo sí creo que hay que suplementarse hoy en día, desde un punto de vista realista. Suplementarse no significa atiborrarse de pastillas y de cápsulas. No, ahí veo a veces a algunas amigas mías que a la hora de comer levantan una caja y de pronto, como la de la película esta de las locas estas del sexo americana, sacan 25 cápsulas. Aquello a mí me pone de los nervios. No, lo he visto siempre en mis amigas, ¿no? Yo también tomo mis cápsulas. Voy a ponerme como ejemplo. Y las seguiré tomando y las recomiendo. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra vida es distinta a la de hace 50 años o 100 años. Y estoy convencido de que dentro de 50 años nuestra vida será todavía más distinta. Sino, sobre todo, hay un informe de Lancet muy interesante, lo recomiendo, en cuanto al impacto que está teniendo una agricultura inadecuada y la contaminación en la salud global mundial, que por cierto afecta más a los pobres, como siempre. Entonces, desde ese punto de vista, como alter ego, si me lo permites, yo sí creo que es conveniente suplementarse. Ahora, eso sí, no con cualquier cosa y muy bien definido y el por qué y para qué. Gracias, José. Sí, ahí no lo traje a colación, pero revisando para esta charla, si revisan las entidades oficiales de la concentración de vitaminas y minerales, cómo ha cambiado en el tiempo, van a ver las gráficas que han disminuido por todas estas razones que hemos comentado, de la fertilización, la polución, las tierras están agotadas, falta variar mucho, tenemos que cambiar la agricultura. Digamos que la salud no es solo un tema de los médicos ni de los pacientes, sino es un tema político, etcétera. Entonces, en ese contexto, estoy de acuerdo con el doctor Tinao que la suplementación hoy día, para mí, creo que es una necesidad, pero no de cualquier manera también. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, disculpa porque he llegado tarde. No, quería preguntarte, cuando has hablado de la EFSA, ¿no? Sí. O sea, lo que he entendido es que ellos ellos se reúnen, hacen comités para ver, digamos, la calidad de los ingredientes que les echan a las vitaminas. O sea, no, porque he apuntado aquí que hacen estudios para colocar las propiedades de los Sí, ellos lo que hacen, a nivel europeo, la seguridad por un lado, la seguridad de componentes. Sí. Si se quiere sacar al mercado un componente, primero se tiene que aprobar a ese nivel para ver si es seguro para consumo humano, ¿vale? Eso se hace a través de comités científicos y revisando la literatura. Ahora, para decir las propiedades beneficiosas de un suplemento, es el mismo mecanismo, es basado en la literatura, exactamente, sí. Y otra más, hablábamos de la agricultura, bueno, las vitaminas, las que más efecto hacen, son las que más contienen parte natural, porque hay mucho que tiene la parte sintética. Sí, ahí ese es todo un tema de vitaminas eso? naturales, no naturales. En general, sí, en general se prefiere que sean orgánicas, ¿vale? Pero hay vitaminas como la vitamina C, que incluso la versión de ácido ascórbico química funciona igual de bien. Entonces hay matices dependiendo del tipo de vitamina. La vitamina E es un típico caso en el cual es muy importante que sea natural y que tenga todo el espectro, o por lo menos tenga, no sea solo un tipo de vitamina E. Porque sí se ha visto que cuando sea una vitamina E, digamos, más artificial, los efectos no son beneficiosos. Entonces sí tienes razón. Gracias. Vale, muchas gracias. No sé si online, allá atrás.
¿Hago alguna pregunta? Sí, vale. Bueno, atrás había una, mira. Sí, quería preguntar sobre la etiquetación de los suplementos naturales, que con estas afirmaciones que hay ahí, entonces, ¿se puede publicitar claramente un suplemento para una dolencia? No. A ver, las propiedades beneficiosas o claims de los suplementos están perfectamente tipificadas, digámoslo así, condicionadas a la dosis que ellos han visto que tiene ese efecto. Entonces, primero tiene que ser la dosis adecuada y incluso en algunas, por ejemplo en las plantas, se tiene que identificar el componente activo de la planta. También hay que ver qué cantidad de ese componente activo es el que produce ese efecto. Entonces, para resumirte, no se puede colocar de manera indiscriminada, sino solamente lo autorizado y literal que dice la EFSA en cuanto a los claims. Exactamente. Lo que pasa es que los resultados de los estudios es un estudio que encontró un resultado. No es, digamos, el estudio no está diciendo que esto produce necesariamente ese resultado en toda la población, sencillamente muestran lo que han encontrado. Lo que pasa es que en los estudios hay diferentes niveles. Hemos visto la mayoría de hoy han sido estudios de la más alta calidad. Hay estudios donde no muestran efectos beneficiosos. Para eso están las entidades oficiales, para aclarar qué funciona y qué no funciona, y sobre todo la seguridad. Gracias. Entonces, ¿está prohibido? ¿Es legal o se puede poner? Claro, si tú sacas, digamos que tienes una empresa y pones zinc y pones lo que quieras poner del zinc en una bote, por supuesto que eso no está permitido, porque no es acorde a lo que está, digamos, el consenso. Otra cosa es en un estudio clínico, comentar una revisión de la literatura que además es pública, una revista científica, lo que han encontrado. Eso es otro tema. Gracias. Voy a leer dos preguntas. Vale. La primera es, ¿qué opinas sobre la suplementación con vitamina D3 en el recién nacido? Bueno, hoy día se está suplementando. Yo lo estoy viendo ya incluso con mi hija. Afortunadamente ya los niños se están suplementando, sobre todo en Europa. Estoy de acuerdo, creo que se debe hacer por defecto en todos los niños, ¿sí? Sobre todo en Europa. De pronto en América no sea estrictamente necesario, pero para eso habría que hacer un diagnóstico. Y cuando sean dosis adecuadas, que son seguras, pues es como un seguro de vida lo que estás haciendo. Muy bien. Gracias. Otra pregunta es una observación sobre la cúrcuma. Es muy importante sus beneficios para la salud, pero tiene interacciones negativas con algunos medicamentos, como en el caso de algunos medicamentos oncológicos. Bueno, hay controversia con ese tema, sí. Por eso le decía que esto que no reemplaza pues, el asesoramiento profesional, ¿vale? Con la cúrcuma específicamente, con algunas sustancias, fármacos, en este caso estamos hablando de oncológicos, se ha visto sinergia y con otros hay controversia, ¿vale? Eso no está todavía cerrado. Depende de lo que revises, ¿no? Y si hay fármacos donde sí hay que tener en cuenta qué suplementos se están tomando para tenerlo, incluso para cuando un paciente mejora. Si tú das una sustancia, vamos a hablar por ejemplo de un extracto de oliva, que puede bajar un poco la tensión, que eso es muy bueno. Si eres hipertenso y estás tomando un antihipertensivo y baja la tensión, pues hay que ajustar esa dosis. Entonces algo bueno también tiene que estar controlándose. Pero a ver, estamos hablando de las excepciones. En general los suplementos son muy seguros y por eso se venden pues, sin receta. Son alimentos en diferentes presentaciones que suplen lo que en tu alimentación no estás recibiendo por diferentes razones. Dudas. Sigue. Con relación a la esclerosis múltiple, ¿es cierto que hay detrás una carencia de omega 3? Puede ser, o sea, que el omega 3 de alguna manera no es que les cure, pero que les pueda ayudar a reforzar la mielina. Mielina. ¿No? A ver, no se sabe, son enfermedades que son multifactoriales, de hecho no se sabe la causa con certeza. Por supuesto que dar los nutrientes que componen el sistema nervioso se entiende que si están deficientes va a ser útil, ¿no? Y como vemos que frecuentemente son deficientes, hablando de los omega 3, específicamente ahí el DHA, la parte de DHA,
en temas neurológicos es interesante. Ahora, que eso sea la causa, no. Bueno. Pero sí sería conveniente suplementarlo o por lo menos corroborar si se desea que en sangre está bien. Se pueden hacer analíticas. Tú puedes ver una analítica, cómo está tu porcentaje de omega 3, DHA y EPA. Lo que pasa es que es un dinero extra que francamente, como la mayoría está bajo, yo evito hacerlo porque, para darte un ejemplo, el magnesio, el 40% de la población está deficiente en magnesio. Entonces hay cosas que francamente no merece la pena diagnosticar, ¿no? Sino que ya tú das por sentado que están deficientes. ¿Sí? Ahora, que no quede el mensaje, lo más importante son los hábitos nutricionales en la salud en general, por lo menos esa es mi opinión, y que se tiene que trabajar sobre todo en eso, en la alimentación, digo en el contexto de una terapia, ¿sí? Y ya lo otro pues son ayudas, los complementos. Gracias. Sigue. Cuando se lleva una alimentación... Si no nos escuchan, la mayoría están online. Cuando se lleva una alimentación ecológica, orgánica, Sí. estricta, aún así, ¿consideráis que hay que hacer una suplementación? ¿Sería mejor en un momento dado, a lo mejor, hacer una alimentación de suplementos, por ejemplo, de aminoácidos, para asegurar las proteínas? ¿Y a qué hora hay que tomar eso para que de verdad funcione? Claro, porque el organismo tiene sus tiempos. Exacto, También habrá que aprender esa parte, quiero decir. Exactamente. Por eso es muy interesante tu pregunta y la relevancia de una formación para aclarar esos detalles, pues es importante. A ver, la alimentación ecológica te estás quitando mucho de la toxicidad de los pesticidas, gran parte, ¿no? Y eso ya es además del beneficio que haces al planeta, porque estás colaborando en un proyecto de menos toxicidad por parte de los pesticidas, ¿no? Y si además es una agricultura sostenible y todo eso, pues ya solo por eso merece la pena. Que haya más porcentaje de macronutrientes, vamos a hablar de vitamina C, etcétera, en eso sí hay controversia. En eso hay controversia. Sí es verdad que si son tierras que son menos trajinadas, que tienen fertilizaciones más naturales, se entiende que van a tener mejor calidad de nutrientes. Ahora, hablemos que decíamos que la nutrición no es solamente lo que te pones en la boca, sino lo que absorbes. Y hay muchas personas que comen muy bien, pero por diferentes factores de estrés. Es uno, y quizás sea uno de los más importantes, por lo menos yo lo veo en la consulta, el estrés como causa de problemas digestivos. Y por supuesto, lo que eso conlleva en la absorción. Entonces, ¿que el comer ecológico te exime de tomar suplementos? Si tú me preguntas, yo creo que no. Seguramente tendrás una mejor nutrición que alguien que no lo hace, además porque ya habla de una conciencia en la comida. La comida es algo importante, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, a colación de lo que dices de la alimentación biológica y el liberarse de pesticidas, yo sí considero que aportaría más porque un pesticida te puede inhibir todos los factores enzimáticos y realmente aunque haya el aporte del nutriente, pues el organismo no puede utilizarlos. No sé Claro, si hay estudios sobre eso, pero... Sí, en teoría en la agricultura está el margen de seguridad de los pesticidas, pero sabemos que hay un valor sumado, agregado entre varias toxinas. Entonces tienes la toxicidad del pesticida en dosis que no son tóxicas, pero además tienes la del ambientador y todo se va sumando. Entonces si puedes quitarte una, por supuesto que es beneficioso, ¿no? Sí. Sí, buenas tardes. Me Buenas gustaría tardes. saber si a la larga, ya que bueno, estamos prácticamente avanzando mucho en el nivel de vida y se supone que vamos a vivir mucho más, si a la larga hay estudios que demuestren que el suplemento nutricional tiene también efectos secundarios. A ver, sí, hay bastantes publicaciones. Por ejemplo, hay publicaciones con relación a la mortalidad. Y de hecho, con relación de la mortalidad entre los fármacos y los suplementos nutricionales. No tiene punto de comparación, es que no es comparable. Es mucho más alta, lógico, en los fármacos. Quiero decir, pero existen efectos secundarios y esto se da también en función de cada persona, me imagino que... Claro, hay que individualizar. Si alguien de manera indiscriminada pues, se toma
15 cápsulas porque vio que esto era bueno para eso, etcétera, es lo que decía el doctor Tinao. El ideal es individualizar. Ahora, hay suplementos que ya hemos hablado del magnesio, de la deficiencia que hay, de la vitamina C, es decir, hay cosas que tú puedes hacer de manera autónoma y muchas más sin ningún problema. Todo depende de la dosis, todo puede ser veneno, todo puede ser un sanador, depende de la dosis. Entonces el agua puede ser tóxica. Si yo me tomo 30 litros de agua en un día, puedo morir, y es agua. Entonces ahí también la dosis tiene que ver con eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, se acabó el tiempo, gracias por su presencia. Un aplauso a ustedes.